Bien, acá estamos. Entonces, como les dije, vamos a arrancar hoy entonces con lo que es la unidad 7, ¿sí? Así que muy bien, Bren, muy emponchada porque hace un frío de morir. Bien, vamos a hacer... no voy a hacer que se separen tan temprano, tan recién arrancan, todos modorreando. Entonces vamos a hacerlo acá medio en plenario. ¿Qué entienden por liderazgo? ¿Sí? Liderazgo, ya venimos hablando que estas unidades, liderazgo, trabajo en equipo, motivación, son conceptos que ustedes incluso ya los han tal vez estudiado, o sea, se han introducido en las temáticas, sobre todo en las primeras materias, en primer año, que un poco los esbozan por arriba, pero incluso si ustedes no lo hubiesen estudiado, la realidad es que se habla del liderazgo, del líder, ¿no? De motivación y trabajo en equipo, se habla. Hay como un saber del sentido común o saber popular donde algo sabemos respecto a estas palabras. Bueno, entonces, ¿qué entienden por liderazgo? Entonces piensen en alguien, quien sea, que consideren líder, ¿sí? Piensen en algún líder que tengan de referencia y piensen por qué dicen que que es un líder, ¿sí? Una. Entonces, Profe, puede ser que sea una persona como que dirige e influencia a las demás a realizar determinadas cosas. bien, Mili, que dirige e influencia. Perfecto, influye, digamos. Bien, la palabra clave ahí es la que acabas de mencionar, la influencia, ¿no? Cómo influye esa persona a otras, ¿sí? Justamente vos dijiste dirige e influye, y dirigir, ahora vamos a ver que tiene algo de dirección, pero se separa por algunos aspectos específicamente, ¿sí? Porque en realidad está bien, los dirige, los guía en alguna dirección. Está perfecto, Emilia. Pero la palabra clave es la influencia. La palabra clave es la influencia. Bien, ¿qué más? Denme Que algún logra, ejemplo de algún líder en la historia actual, donde quieran. que logra la atención de algún equipo o grupo y que, o sea, como que los guía hacia dónde ir, sin necesidad de mandar sino como que dice algo y todo el mundo como que respeta esa decisión o lo que dice. Bien, me gusta, capta la atención, ¿no? Me gusta del grupo. Perfecto, Bren, totalmente, totalmente. Perfecto. ¿Qué más? Como que tiene las aptitudes necesarias para llevar a cabo no sé cómo explicarlo, lo que, no sé. Tiene las aptitudes necesarias para que pase todo Aptitudes lo que acaban de decir. necesarias para demostrar que puede lograr, no sé, las tareas y gracias a eso influencia a los demás para que lo sigan. Perfecto, ya te entendí, Cami, que tiene las capacidades para hacer la tarea o para hacer algo vinculado a eso, y a partir de ahí la gente lo sigue, digamos. Claro. Bien, perfecto, claro, también hay algo de eso. Bien, 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 bien. Acá Valentina dice, cuando hay algún problema suele hacerse cargo de la situación sin necesariamente hacer todo él. Ah, bien, muy bien. ¿No? Se hace cargo de la situación, de la resolución, si no entendí mal lo que estabas diciendo, pero lidera al equipo o las personas que hacen o operan para la solución, ¿no? No necesariamente tiene que ser esa persona la que está haciendo. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién se anima a darme algún ejemplo de líder? Messi, por ejemplo. Messi, a ver. Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué es líder? Y porque es el que todo el mundo lo sigue a él. Y siempre estamos escuchando lo que dice. Por ejemplo, yo por él siempre estoy pendiente a ver si sube una entrevista con alguien, si dice algo, todo, por ejemplo. Perfecto. ¿Y por qué, Franco? Bárbaro, está muy bien lo que decís. ¿Y por qué estás pendiente o te gusta escucharlo?
Y porque me gusta el fútbol, Ujú. supongo, y es alguien, claro, como decía en el chat, que me genera respeto y que me gusta seguirlo, o sea, lo considero como un líder, como si decirlo, del fútbol. Perfecto. Y por, digamos, lo respetás, y entonces, ¿qué es lo que querés escuchar o qué pasa cuando escuchás algo de él? Porque no sé sobre qué habla, me imagino, no sé, hablará, ¿sobre qué habla, por ejemplo, sobre su vida o Claro, sobre lo que... sobre su vida, sobre lo que hace, sobre no sé, sobre fútbol, Ajá, escucharlo bien, hablar sobre fútbol y esas cosas. bien. Y a vos, Franco, eso ¿te sirve la entrevista en algún punto? ¿Tomás algo de lo que dice? ¿Sentís que tomás algo en tu vida de lo que dice él? No sé, cuando jugás al Sí, fútbol en general. ¿Sí? Bien, sí, sí. perfecto, perfecto, perfecto el ejemplo, Franco. ¿Sí? Porque acá hay, vamos a decir, Franco es un seguidor de Messi, ¿no? Seguidor no en términos de redes sociales. Yo, cuando empecé a hacer en lo virtual hablamos de ejemplos de líder, se confundía el seguidor, que ahora vamos a hablar mucho del seguidor, con el seguidor de las redes sociales, que no es a lo que refiere la teoría, porque hay muchos seguidores que no consideran a quien siguen como un líder, ¿no? Claramente. Pero en el caso de Franco, está bárbaro tu ejemplo. Sí, hay un seguidor y un líder, ¿no? Y te preguntaba, Franco, ¿qué te lleva a las entrevistas o por qué lo escuchás? Porque, bueno, lo que sucede entre la relación entre el líder y el seguidor, ¿sí? El seguidor, eh, es que el líder influye en algún sentido con este seguidor, ¿sí? Por eso te preguntaba, ¿qué te pasa a vos con las entrevistas? Capaz que con algo puntual no, pero a lo largo de las entrevistas probablemente, o de las acciones del seguir a Messi, cosas de su estilo de vida o de la cosa, vas incorporando, vas alineándote o vas considerando esto está piola, mirá qué bueno esto, o lo que fuera respecto o de la vida personal, más allá de que viste mucho de la vida personal de cada uno, que ahí se hablan de, uno puede escuchar valores, ¿sí? Uno puede escuchar una historia que le representa algo, porque la historia de Messi además es particular, y capaz que a uno le tocan a un punto, y entonces toma el esfuerzo, toma determinados valores y los incorpora, o por lo menos los va inspirando, ¿no? Te va inspirando en algún sentido. Otra vez para el fútbol, lo que fuera. Bien, entre el líder y el seguidor empieza a aparecer un vínculo, ¿sí? Donde el seguidor es influenciado por el líder, ¿sí? Es influenciado por el líder y el seguidor tal vez adopta valores, se inspira, no significa que se copia, ¿sí? Estamos hablando que se inspira, que es distinto, ¿sí? Que se inspiran de determinados valores del líder, que, que si es en un espacio laboral, por supuesto hay una guía, como decía Milagros hoy, una dirección hacia objetivos, ¿no? Hacia objetivos de la organización y objetivos comunes. Ahora nos vamos a meter bien en términos de cómo es esa influencia, ¿no? Y cómo son esos objetivos. Bien. ¿Qué más? ¿Algún otro ejemplo de líder, mujer, varón, histórico, actual? Estoy tremendo con algo me ha pasado, pero bueno. Vamos. Quizá con el ejemplo que dio el chico, en Messi, por ejemplo, dentro de un equipo, sería líder, pero porque influye en el comportamiento quizá de los compañeros, no sé, calmándolos o dándole lugar a otro compañero que hable y que no hablen uno sobre el otro, por ejemplo. Entonces, dentro de ese equipo, él como que es líder en ese sentido, no necesariamente actuando todo el tiempo, sino interviniendo y bueno, va para tranquilo, a este va el otro, por ahí más para influir en el comportamiento de los demás que para dar órdenes o ciertas cosas. Tal cual, porque en definitiva, vamos a decir, ese es el ámbito laboral de Messi, ¿no? Por más que no profesor Terrar, es el ámbito laboral de Messi. Su oficina es la cancha, digamos. Pero tal cual, Bren. Y vos diste en el pie también en otro concepto que vamos a mirar, porque el líder, quien dirige la batuta, por decirlo de alguna forma, quien pone las tácticas, o quien dice va para acá, para allá, quien dirige, es el director técnico, ¿sí? Pero Messi dentro de la cancha, como fue en su momento Mascherano y demás, digamos, son líderes porque
guían el espíritu del equipo, o guían o buscan la consolidación, la cohesión del equipo, por ejemplo, esto que decimos, Bren, ¿no? El tema de que todos participen, o que opinen, o fíjate, eso busca la cohesión, la participación, la integración, ¿no? La consolidación como equipo. Bien, entonces tal vez en ese sentido, Messi tiene un rol de liderazgo dentro de la cancha, ¿sí? Más allá que además es una figura y saben ustedes, ¿no? Que muchos de sus compañeros del equipo lo admiran, lo admiraban de más chico y bueno, hoy juegan con él, digamos. Ahí se genera una cuestión también desde lo individual, lo grupal y vamos a decir análogamente lo organizacional, como la selección, ¿no? Fíjense como la relación individual, ¿sí? De uno a uno, también se genera a nivel grupal cuando esa relación es consonante o es similar o influye de similar forma en el resto de los compañeros, entonces se traslada a una influencia del grupo, pero a su vez también ese líder puede ser un liderazgo organizacional, ¿no? Y lleva a la selección a determinado, en todo sentido, no solamente los jugadores, sino también los técnicos y todos los que estén trabajando para la selección, ¿sí? Acabamos de dar distintos niveles, ¿sí? Del liderazgo individual, grupal y organizacional. Perfecto, Bren. Buenísimo. Pero el DT es otro, ¿ok? Que también influye de otro sentido. Perfecto. Bien. ¿Otro ejemplo? Uno más. Uno más. ¿Ningún ejemplo? Vamos. Un ejemplo. También puede ser no sé si se dijo, porque tratar de ello, pero la inteligencia en un grupo. A ver, Agus, ¿a qué te referís? Estamos hablando de ejemplos de líderes, pero no importa. Igual decime a qué te referís con la inteligencia. No, por ejemplo, imagínate no sé, en un grupo de la facultad, Sí. se hace un grupo de chicos para una clase, ponele, y quizás el líder a veces lo toman como al que piensa que es más inteligente, porque le tiene más, como que lo siguen a él, digamos, porque es más inteligente justamente. Bien. A ver, Agus, acá sería lo siguiente. Es líder si a partir de su inteligencia, ¿sí? Aporta en el grupo, digamos, y el resto lo sigue, y su inteligencia es una característica que hace que la gente lo siga. Pero no es que vamos a seguir al más inteligente, porque resulta que el más inteligente o la más inteligente tiene una manera horrible de dirigirse al grupo, o es muy individualista, o lo que fuera, será inteligente, pero en realidad le faltan otras cualidades o aptitudes o carisma para que la gente decida seguirlo, que en realidad el seguidor decide, pero no lo decide tan racionalmente a veces al liderazgo. Uno empieza a seguirlo y en realidad de repente estás viéndote influenciada por una persona determinada, o de repente en el grupo, siguiendo tu ejemplo, alguien asume el liderazgo, pero no es que dice, yo voy a ser la líder, ¿sí? Arrancan a laburar y es la que empieza a lo mejor a ordenar, bueno, ahora vamos a hacer tal cuestión, para el martes nos juntamos y hacemos tal cosa, ¿les parece? Hacemos tal, yo dividí el trabajo en 3 etapas para no retrasarnos, vamos a hacer tal cuestión, espontáneamente. Y el resto que hizo, bárbaro, dale, Flor, sí, ¿y qué más? Y seguimos, bárbaro. Y cuando se juntan arrancan, bueno, a ver, ¿vos qué hiciste? ¿Vos qué hiciste tal cosa? ¿Vos qué hiciste? Bárbaro, buenísimo. Y todos se alinean a esa persona. Puede ser que además sea tal vez el más inteligente, ¿sí? O puede ser que no sea el más inteligente, sea el más pragmático, ¿sí? Pero definitivamente, tomando lo que vos decís, Agustín, hay una característica o hay una serie de características de los líderes que hacen que los seguidores lo sigan, valga la redundancia, ¿sí? Puede ser que sea el más inteligente, el más capaz. En los términos laborales, el más, se llama la fuente de poder del conocimiento, ¿no? El que tiene más conocimiento, el más experto y demás, suele ser, en algunos casos, el líder o la líder de determinado equipo porque el resto lo respeta, valora su opinión, lo escucha, admira, hay una cuestión de admiración, ¿sí? Entonces puede suceder eso. Fíjense que estoy dando distintos ejemplos porque pueden ser distintas cualidades y esas cualidades van a ser
relevantes en un determinado contexto, ¿sí? En un determinado contexto y en función de otras cualidades, ¿no? El más capo es el más arrogante, no lo sigue nadie, o sea, lo siguen pero por otras cualidades, por temor tal vez. O hacen lo que dice, pero no es porque realmente influya, esté influyendo o me inspira en algún sentido. Lo sigo porque en realidad tiene la precisa, digamos. ¿Se entiende, Agus? Sí, ahí buenísimo. Es como algo más inconsciente a veces. A veces es más inconsciente, no es tan deliberado, voy a seguir a tal persona, ¿sí? O sea, el liderazgo, ahora lo vamos a ver, pero es como un resultante. Alguien es líder aparte que resulta ser líder, ¿sí? Claro que hay condiciones, como bien dijiste vos, que hacen que una persona pueda llegar a serlo, ¿no? Pero no es una cuestión más deliberada, voy a seguir a tal. ¿Sí? Buenísimo, profe. Jorge. Bien. Vamos, algún ejemplo. Quiero algún personaje, algún líder histórico, un líder personal, alguien que podamos analizarlo mínimamente, porque estamos haciendo una introducción que va tocando todos los puntos de esta unidad y después nos vamos a meter de tema. Sí, Sol. No sé si lo dijeron porque tuve problemas de conexión, pero Evita Perón. Bien, no lo dijeron. Dijeron solamente Messi, así que estamos bien. Estamos... A ver, bueno, a ver, dale, ¿por qué Evita? Bien. Porque creo que Evita como que se interiorizó mucho en la gente y valoró mucho a la gente y como que la gente vio eso y es admirada por eso, por su Bien. capacidad de escucha, por su capacidad de resolución, situaciones como esa, que Perfecto. es admirada y valorada y sigue impactando en el tiempo Evita. Perfecto, pasó a ser un ícono también, ¿no? Un ícono de determinadas cuestiones, un ícono de la lucha popular, ¿sí? Más allá de los, no estamos hablando acá de política partidaria, ¿eh? Estamos hablando de personajes. También podríamos hablar de Hitler, también fue un líder, digamos, pero digo, de personajes. Entonces, Evita es un ícono, y el ícono en realidad lo representa por su liderazgo en el momento en el que estaba, ¿no? Es un ícono de la lucha popular, de las clases y demás. Sin embargo, Evita tenía algo muy paradójico, digamos, ella luchaba por determinadas cuestiones populares, pero ella era de la alta alcurnia, digamos, generaba ahí como un gap, pero eso no alteraba su liderazgo. No. ¿Sí? No alteraba su liderazgo. Muy ¿Cómo, Sol? admirada ella. Absolutamente, había un componente de admiración, ¿sí? Y también coherencia, ¿no? Ella de repente se ponía y hacía y generaba líneas de acción dentro de lo que era de una determinada luchas sociales, digamos, ¿no? Totalmente, bien, absolutamente. La gente se sentía, la admiraba y se sentía inspirada, ¿sí? E influenciada por las cosas que decía Evita. Totalmente, Sol. Recién mencioné Hitler, que es un clásico, ¿no? Hitler, o podemos pensar a cualquier otra persona con influencias similares. ¿Cómo? El Che Guevara. El Che Guevara en oposición, claramente, ¿no? El Che Guevara generaba Alejandro Magno. ¿Cómo? Alejandro Magno, o esos, digamos, esos que tenían miles de imperios. Exacto. Bien. Fíjense que tanto Hitler como Alejandro Magno y demás, digamos, son personajes históricos que tienen seguidores, han llevado naciones enteras en una determinada dirección, ¿sí? Y fueron líderes. Pasa que el líder no significa que tenga una connotación necesariamente positiva, porque influyeron de alguna forma, llevaron naciones enteras en una determinada dirección. Cuando hay dictadores, ¿sí? En realidad el liderazgo no es, se da en la historia dos cuestiones. Hay una un gran número de personas que lo siguen, ¿por qué lo siguen? Porque están alineados con las ideas de ese personaje. Esto es lo más tremendo del nazismo, ¿no? Había muchas personas que estaban alineados con la idea del nazismo, ¿no? Y a partir de ahí actuaban, ¿bien?
Y había otros que no eran seguidores, sino que por temor, ¿sí?, lo seguían. Por temor. ¿Bien? Vamos a hablar también de eso. Eran seguidores, pero no porque estaban alineados, porque se veían inspirados, porque lo veían como una referencia en términos ideológicos o valores o lo que fuera, sino por miedo. ¿Bien? Pero había un gran número de personas que lo seguían por ideología. ¿Sí? Y esto pasa mucho en estos líderes dictadores, ¿sí? Porque perpetúan en el poder porque o tienen la fuente de poder o tienen un grupo importante de gente que sostiene esa ideología. ¿Bien? Porque si no, no se da. ¿Ok? Porque si no se busca atacar la fuente de poder que me da miedo, entre todos, atacamos la fuente de poder y entonces así como se derrocan las cuestiones. Pero no se salen tan fáciles porque hay un grupo que está alineado. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de eso al cierre de la clase, que lo llamamos antilíderes, ¿no? A nivel organizacional le vamos a llamar antilíderes si tienen un texto a partir de eso. Bien, avancemos un poco entonces. Sí, son distintos líderes, Mandela, o sea, son distintos líderes, pero también podemos venir más para acá, ¿no? Digamos, líderes son, justo estoy haciendo un trabajo para la maestría respecto al análisis de uno de los líderes, y estaba viendo a Mateo, no me sé el apellido, el chico que hizo la app Háblalo, que es una app que vincula que hace que las personas sordas puedan interactuar, ¿no? Porque le escribe lo que dice la persona, ¿no? Interactúan y si quiere decir algo escribe y la app reproduce en voz alta esto, ¿no? Resulta que tiene 22 años el chico, entonces esta idea, y es campeón en robótica, no es un cerebrito, lo que pasa es que esta idea la mechó en algo solidario y es una explosión, ¿no? Y es líder ¿por qué? Y porque va por el mundo dando conferencias sobre la importancia de la conciencia. Y decimos, ¿es líder? Sí, porque mucha gente lo sigue, está atento. ¿Y en qué influye? Como similar a lo que decía Franco. Bueno, ¿en qué influye? Bueno, lo voy escuchando y de repente voy entendiendo de que es verdad. Me voy creyendo de que realmente la juventud con ideas nuevas y energía puesta en una determinada dirección puede hacer cosas increíbles. La juventud realmente es una de las grandes puntas para el cambio para adelante, ¿no? ¿Qué tal la tecnología? Bueno, él va inspirando sobre determinadas áreas, ¿bien? 22 años. ¿Ok? Entonces no solamente son las grandes figuras históricas. Bien. Profe, Sí, otro ejemplo podría ser Santiago Maratea también, bien, tal cual. que bueno, siempre está con la ayuda, no sé, de muchos medicamentos que son caros, y bueno, siempre como que consigue o más el objetivo. Tal cual, Mili. Santiago, que lo conocí, debo confesar que lo conocí por ustedes el año pasado, o sea, por compañeros de ustedes, que me dieron y yo dije, ¿quién es? ¿Cómo? ¿Quién es? Así me matan. Yo estoy muy out de las redes y de la tele y todo. Claro, pero sí, igual lo empecé a seguir después, por supuesto, porque tira ideas, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace que Santiago sea líder? Y porque la gente lo sigue, porque escucha sus ideas, ¿sí? Cuando él hace vivos, despotricando escucha y están alineados con esa línea, y él va armando, va influyendo en una forma de pensar, ¿sí? Colectiva, ¿ok? Sus ideas las va, por eso luego cuando lanza una campaña la gente aporta, ¿sí? Porque le compran la idea, más allá de la campaña en sí. Perfecto. Bien, liderazgo no significa solamente que sea con un impacto social, ¿eh? Acá todos los ejemplos que dimos, porque lo que vamos a ver ahora son los líderes en las organizaciones, ¿sí? No tiene que tener un impacto social y solidario. Vamos a analizar el líder influyendo en los comportamientos de los individuos dentro de las organizaciones, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver, tienen 3 autores, Shukl es el apellido, que tienen 2 textos. Uno es más introductorio, que habla de toda la definición de liderazgo, y otro tiene que ver con
vinculado al liderazgo de equipos, ¿sí? Vamos a vincular liderazgo, equipos y aprendizaje. Luego tienen a Jane, ¿sí? Vinculando el liderazgo en su papel con la cultura organizacional, ¿sí? Y luego tienen a Hantum, que habla del anti-líder, pero cuando habla del anti-líder también hace una descripción, barre los principales conceptos vinculados al liderazgo, ¿sí? Entonces, como ven, liderazgo, además es la última unidad porque está vinculado íntimamente con todo. Claramente un líder tiene la responsabilidad de inspirar, impulsar la energía de sus seguidores en alguna dirección, y eso ¿cómo se llama? Impulsar la energía de los seguidores en una determinada dirección. ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso que acabo de decir? Motivación. Gracias. Motivación. Está vinculado con motivación, está vinculado con equipos, ¿sí? Porque va a guiar a esos grupos, a esos equipos de trabajo. ¿Ok? Y está, por supuesto, íntimamente vinculado con aprendizaje y con cultura organizacional. Entonces, primer pregunta que estamos haciendo es, ¿el liderazgo es una persona específicamente, es un rol específico dentro de la organización o es un proceso? ¿Qué piensan? ¿Es un rol especializado, ¿sí? ¿O un proceso? Ambas para mí. Ok. Un proceso. Para mí. Bien. Bien. Lo cierto es que es un poco de las dos, ¿sí? O sea, a ver, no es un rol especializado en términos de que yo me formo para ser líder y eso me garantiza de que yo voy a ser líder. ¿Ok? No es que yo estudio para ser líder o me formo para ser líder, o incluso en las organizaciones están los líderes del proyecto como rol, ¿no? El líder del proyecto. Y tal vez esa persona no es líder, ¿ok? Si esa organización no fue, ese rol no se lo dieron a alguien que fue formándose en liderazgo porque espontáneamente fue líder de los equipos que estaba a cargo, y entonces sí es líder de proyecto, genial. Pero hay muchas organizaciones que tienen el rol líder de, y a veces no se llaman como líder, sino que se confunde un puesto en la jerarquía, y entonces los gerentes son los líderes de la organización. Vamos a ver que no. No necesariamente. Pueden ser líderes, pero no necesariamente. Muchas veces lo que sucede es que no son líderes, que lo que les falta es habilidades de liderazgo. A quienes están en puestos organizacionales, en la jerarquía de jefes, responsables, gerentes y demás. ¿Ok? Entonces, pero tiene que ver un poco con un rol. Claro que es un rol. El líder tiene un rol dentro del equipo. Tiene un rol particular, que es liderar, dirigir, inspirar a ese equipo. Cohesionar, aunar esfuerzos, como decías Bren hoy, ¿no? Entonces, hay un rol, y el rol se lo da al mismo equipo, pero no es un rol jerárquico organizacional. Puede coincidir, puede ser que justo, además, no que justo, no es que una coincidencia, pero puede coincidir que quien lidera realmente un determinado equipo, además tenga un rol jerárquico, sea el gerente de área, la responsable del área o lo que fuera. Puede coincidir, pero no necesariamente. Cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de la persona influyendo a otros. Y esto puede estar, voy a repetirlo, puede estar también representado en la jerarquía organizacional, en el organigrama, o puede no estar representado en el organigrama y sencillamente ser líder de un equipo, pero no con un cargo organizacional de líder, o de gerente, o de responsable, o lo que fuera. ¿Me siguieron ahí? ¿Sí? Bien. Pero sí es un rol, porque el resto lo reconoce. ¿De qué depende? Depende que el resto lo reconozca y lo siga como tal. ¿Ok? Pero definitivamente es un proceso. Es un proceso. ¿Sí? Una consulta. Sí. ¿Y puede ser, por ejemplo, que un jefe no se le considere líder? Claro, Agus, exactamente. Por eso yo decía, puede coincidir o no. Y a la contraria, vamos por la contraria, Agus. La jerarquía, un jefe, un gerente, una responsable, lo que fuera que tenga personas a cargo, ¿no?
están dentro de la jerarquía, son jefas, jefes, ¿sí? Pero pueden no tener habilidades, le vamos a llamar habilidades de liderazgo, ¿sí? Y pueden no ser entonces líderes de aquellas personas que tienen a cargo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Ahí va. no influyen a las personas. Me pasaba con compañeros, con alumnos en otros años, que pasaba algo genial. Contaban que ellos tenían, era un grupo de chicas que incluso coincidían en el mismo trabajo y tenían a su jefa. Dice, pero en realidad nosotros, cuando tenemos algún problema, no le preguntamos a nuestra jefa, le preguntamos a la jefa del equipo, de otro equipo. Porque en realidad la jefa del otro equipo es la que nos da la solución, la que nos responde, la que tenemos buena onda. En realidad nuestra jefa no es referente para nosotras, porque cada vez que le preguntamos nos da vueltas, o no nos responde, o tiene mala onda. Entonces, en realidad, lo que hacemos es cortar camino y le preguntamos a la jefa del otro equipo. ¿Sí? Ellas lo ponían en términos de jefas. Y en realidad, ¿qué es lo que sucedía ahí? Infiero, ¿no? No conozco el caso profundamente, pero por lo que dicen las chicas, ¿qué es lo que pasa? Su jefa tiene un rol organizacional, puede dirigir las tareas, ¿sí? Asignar las tareas, revisar los objetivos, pero en realidad no es líder de estas chicas. La líder de estas chicas es la otra persona, la jefa del otro grupo. Porque esta persona, las chicas respetan lo que dice, las chicas van a hacer en función de lo que dijo esta otra jefa, ¿sí? Influye en su comportamiento de las chicas lo que diga esta persona, ¿ok? ¿Se entiende, Agus? Ahí va, perfecto. ¿Bien? Bien, también es un proceso, porque es dinámico. Acuérdense que estamos viendo todos procesos psicosociológicos dentro de las organizaciones, ¿sí? ¿Por qué les llamamos procesos? Igual que motivación, ¿sí? Porque no son estáticos, es dinámico y porque se da entre distintas variables. Hoy hablábamos del líder, del seguidor y del contexto en el que se dé. ¿Ok? Entonces es un proceso que va a depender de esas variables, de cómo se relacionan esas variables. Y también va a depender de las características del líder, de la líder, de las características, de las habilidades, de los comportamientos de esa persona, ¿sí? Porque un líder tiene que ser coherente con lo que dice. Bien, si de repente una persona va pregonando, va diciendo, va haciendo discursos en la organización, le habla a su gente sobre determinados valores y luego hace lo contrario, ¿sí? Se rompe esa imagen de líder, ¿bien? Se rompe esa imagen de líder y empieza a caer, con lo cual no es líder, ¿sí? Va a depender de las fuentes de poder, tiene un poder el líder, ¿sí? Tiene un poder, es el poder de influir en los comportamientos de las personas, ¿sí? El poder de influir en el comportamiento de las personas. ¿Bien? Pero hay que ver la fuente de poder. Si influye por miedo, o si influye por conocimiento, ¿sí? O si influye por admiración, porque es tal vez alguien de la jerarquía, y yo admiro porque hace años que está en esta organización, ¿sí? Las fuentes de poder pueden ser varias. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Bien. Sí. Bien. Vinculado al Pero liderazgo. Sí. entonces, perdón, ¿el liderazgo entonces sería un proceso o un poco de los dos? Es un poco de los dos. ¿Sí? Usted esto lo lleva adelante de Jung, habla de qué es, plantea las preguntas. Es un rol especializado, un papel especializado, es un proceso. Y en realidad concluye que en realidad son un poco de las dos. ¿Sí? Lo que pasa es que no es solamente un papel especializado, un rol especializado, esto que decían, la etiqueta del líder. No, no es. ¿Bien? Porque es, Sí. alguien va a ser líder porque, como decía al principio, es el resultado de un determinado proceso, de un proceso que se da entre el líder y el seguidor y en un determinado contexto. ¿Sí? Sí. Palabras vinculadas al liderazgo, poder, que escuchamos comúnmente o leemos: poder, autoridad, dirección, ¿sí? Directores de administración, control o supervisión. Bien, son palabras
vinculadas que tienen que ver con el liderazgo, ¿sí? Pero no es que una de ellas la define totalmente, ¿sí? Y vamos a distinguir alguna de ellas, sobre todo control y supervisión, dirección, autoridad. Vamos a ver cómo las distinguimos de estas palabras. Entonces, definición. El liderazgo es el proceso de influir sobre otras personas para conseguir su comprensión y consenso acerca de las acciones y medidas necesarias en una situación dada, y el proceso de facilitar los esfuerzos individuales y colectivos para conseguir objetivos comunes. Y ahora vamos más lento. ¿Sí? Bien. Entonces, el liderazgo es un proceso, como dijimos, es el proceso de influir sobre otras personas. ¿Sí? El líder quien influye sobre otras personas. Eso es definitivamente el corazón de la definición, ¿sí? Alguien que tiene el título de líder, el título, como decíamos recién, de gerente de lo que fuera, pero que no influye en nadie, si no es líder. ¿Pero para qué influye sobre esas personas? Para conseguir, fíjense que no dice para conseguir los objetivos, ¿sí? O para conseguir, podría decir, para conseguir que hagan las acciones, ¿sí? Y lo que sea necesario en una determinada situación. No dice eso, dice para conseguir la comprensión y consenso de estas personas, ¿sí? Acerca de las acciones, gracias, acerca de las acciones y medidas necesarias en una situación dada. O sea, busca que las personas comprendan y estén de acuerdo. Consenso es estar de acuerdo, ¿no? Estar de acuerdo entendiendo. ¿Sí? Comprendan y estén de acuerdo, exista un consenso, estén todos alineados, ese equipo, ese grupo de personas estén alineados, ¿sí? Sobre qué es lo que hay que hacer, sobre las acciones y medidas necesarias en una situación determinada, ¿sí? E incluso líder, y acá medio como lo que decías vos de Messi, es aquel que tiene también el proceso de facilitar, ¿sí?, los esfuerzos individuales y colectivos para conseguir objetivos comunes. ¿Qué significa esto? El líder, esta definición la despega un poco del líder como aquel que va adelante del resto, ¿no? Y va diciendo, vamos para acá, vamos para allá, vamos para allá. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo que busca esta definición habla de un líder, ¿sí?, que busca generar valor colectivo a partir del valor individual, generar el esfuerzo, la participación individual y colectiva para conseguir los objetivos. Son los líderes que a partir de comunicar, inspirar una visión, un objetivo, para qué estamos, ¿sí? A partir de esa comunicación de valores, a partir de esa comunicación de mostrar por cómo se hacen las cosas y por qué se hacen así y para qué se hacen así, las personas, sus seguidores, van a actuar de esa forma. Pero van a actuar de esa forma por convicción, porque entienden que es la mejor manera, porque están de acuerdo en que es la mejor manera, porque tienen ganas de invertir esfuerzo en conseguir ese objetivo, que el líder tan bien comunicó, que el líder inspiró. Hoy decían de Santiago Maratea, ¿no? ¿Qué hace él? Presenta el caso y lo presenta de una forma convincente, muestra referencia, les hace entrevista a la persona que está, al que va a ser beneficiaria de la cuestión, habla sobre el tema, porque lo que busca es sensibilizar, que la gente entienda, comprenda, esté alineada con ese objetivo que él tan entusiastamente cuenta, porque además es entusiasta y esa es una cualidad. Entonces, de esa forma hace que la persona escucha, le llega eso y tal vez entonces decide invertir y colaborar. ¿Sí? Pero decide invertir y colaborar porque, bueno, porque ya que estoy, aparezco como que ayudé a Santiago Maratea. Bueno, habrá algunos, ¿sí? Algunas que lo hacen por moda, porque es anti-Maratea o lo que fuera, ¿sí? Pero otros lo hacen con la convicción de tratar de ayudar y sienten y están convencidos, que ese aporte, por más poco que sea, suma a esa solución, suma para conseguir ese objetivo común. ¿Qué es lo que hizo Santi?
facilitó los esfuerzos individuales y colectivos para conseguir determinados objetivos. Pero antes lo que hizo fue influir en las personas a partir de que comprendan cuál es el problema, ¿sí? Y que estén convencidos de cómo actuar en una determinada situación. ¿Me siguen? Es importante esta parte donde vamos a detener lo que haga falta, para que lo terminen de entender. Este es ustedes van a ver, Profe, sí, entonces como la comprensión y el consenso es como que entiendan todos por qué están ahí, como, no sé, una base sería. podría ser, sí, en realidad es la comprensión y consenso puede ser de la visión, ¿sí? El para qué están ahí, pero también desde todo, Wanda, desde el para qué están ahí, para qué en una organización, ¿no? ¿Para qué trabajo, no? ¿Cuál es la función que tengo en esta organización? ¿En qué suma que yo haga esta tarea, no? El líder tiene que alinear tu tarea y que vos comprendas para qué con la visión, ¿no? ¿En qué suma esto a la visión? El para qué, como la base, decís vos, ¿no? Pero también en tu tarea diaria, ¿sí? Hay situaciones, hay tareas concretas que hay que hacer, por más pagas que sean, y el líder, un buen líder, una buena líder, te da una tarea cualquiera, un proyecto X, ¿sí? Algo nuevo que hay que hacer. ¿Sabés que ahora vamos a tener que hacer, vamos a tener que consensuar las bases de datos para hacer una única base de datos? Cualquier tarea, ¿ok? Pero no te dice, bueno, acá agarra esta base de datos y mezclalas, y porque hay que sacar y depurar otra cuestión. No te indica las tareas solamente. Te dice para qué. Es importante esta base de datos. Fíjate, prestadle mucha atención porque de esta la que queda va a ser la única base de datos que va a alimentar toda la fuente. Entonces es importantísima la información que vos puedas aunar en esta. Con lo cual es súper importante este trabajo. O sea, hacelo así, asasa, te recomiendo, o puede que no le recomiende nada. ¿Qué va a provocar en la persona? Si solamente me dijeron agarrá esta base, mezclara y sacar los datos en común, así me dijeron, mira, hay que agarrar estas dos bases, hay que mezclarlas, hay que sacar los datos en común, pero es importantísima la base que quede, que esté prolija, porque alimenta la información de toda la organización. ¿En qué cambia? No sé si se Claro, entendió. entonces, sí, o sea, sería como que les haga entender por qué cada parte es importante, como eso, que les haga ver el todo, digamos. Exacto. Les hace ver lo particular y el todo, y cómo lo particular se vincula con el todo. ¿Sí? ¿Se entiende, Wanda? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? Por eso es importante fíjense, influir sobre otras personas para conseguir su comprensión y consenso acerca de las acciones y medidas necesarias en una situación dada, ¿sí? Busca que las personas influyan de alguna forma para que las personas entiendan y estén de acuerdo. El consenso tiene que ver con estar de acuerdo, ¿no? Que tal vez no significa, el consenso es importante, porque no significa que yo estoy 100% de acuerdo. El consenso en un equipo es importantísimo. Ahora, pensar que en un equipo todos van a estar 100% de acuerdo con determinada medida o acción a hacer, o determinada decisión, es una utopía, no existe. En un equipo siempre es, sí, pero yo esta parte no sé si estoy de acuerdo, o esta parte la haría distinta, ¿sí? Pero el consenso es la mejor opción digamos, entiendo que es la mejor opción. ¿Bien? Yo soy parte de un equipo. Tomo una decisión junto con otros y hay un consenso porque si bien hay algunas partes de la decisión que yo no la haría así, entiendo que de todas las alternativas esa es la mejor opción. A mí me gustaba la B, pero es cierto que le falta tal cuestión, así que esta es la mejor. No me encanta, pero es la mejor. Eso es el consenso. Sí, Sol, habías levantado la mano. Creo que fue Sol, no sé Sí, quién fue. pero era más o menos lo que dijo la chica anterior. Wanda, ok. Wanda, coincido con Wanda. Bien. Profe, Sí. también esto de los objetivos comunes tiene que ver también con lo anterior del todo, porque, o sea, no pasa con que sea de la misma área ni que tengan tareas parecidas, o sea, también pasa porque que vean el común, pero en el todo.
Y no, por eso en el todo y lo particular, o sea, a ver, el líder puede ser el líder de un equipo chiquito y que ese equipo tenga objetivos comunes de área, ¿sí? Vamos a bajar, no sé, el área contable, y dice, bueno, vamos a bajar el ratio de costos sobre el costo de estructura, lo vamos a bajar. Vamos a hacer una tarea de que en 6 meses vamos a bajar el 10% de los costos, porque vamos a mejorar la eficiencia, vamos a buscar y qué sé yo, ¿no? Un líder que tiene esa tarea, ese objetivo, lo transmite de una forma para que todos se entiendan y que todos lo asuman como un objetivo propio, ¿sí? Entonces, la persona, los 5 analistas que están dentro del área contable, van a querer bajar los costos, y ese va a ser su objetivo, y en 6 meses quieren que aparezca un 10% menos, e incluso un 15%. Claro que tiene relación con el objetivo máximo de la empresa, ¿sí? Pero en ese caso no es necesario hablar de la visión de la empresa, simplemente es del objetivo, o la visión, el objetivo, no es la visión, pero es un objetivo del área, ¿sí? Sí, sí. ¿Se entiende lo que digo? Depende del tipo de líder y la situación, ¿sí? Si yo tengo que, hay un ejemplo que ya se los he comentado a ustedes, de Freddy Kaufman, y es una persona que habla mucho sobre liderazgo, sobre equipo, sobre motivación. Ustedes no tienen un texto al final de Freddy Kaufman, que habla, hay un texto que se llama muy bueno, que es Metamanagement, son 3 tomos enormes, pero hay un texto chiquito, fácil lectura, y que está buenísimo para que lo lean, como formación en su profesión, que se llama La empresa consciente. Y ese texto resume estos 3 tomos grandes, y habla de todo lo que usted está bueno tener en la cabeza a la hora de estudiar y formarse como esta profesión, por lo menos para mí. Bueno, y él habla de un ejemplo que ya se lo he contado, que habla de la persona que estaba riendo en la NASA, y dice, bueno, ¿qué estás haciendo? Yo estoy ayudando a poner un cohete en la Luna, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta persona? Más allá de que, por supuesto, está altamente motivada, entendió cuál era el objetivo de la organización y en qué parte su tarea sirve al objetivo común. ¿Bien? Pero puede ser eso, como también puede ser un objetivo, como dijimos recién, de bajar los costos, ¿sí? O el objetivo de mantenimiento. Tengo un cliente muy grande que tiene muchos locales, y el gerente de mantenimiento me decía, nosotros trabajamos con un objetivo que es que en la semana no puede haber, tiene que estar impecable, todos están buscando que los lugares comunes, hay un salón muy grande, que el lugar común esté impecable, que no haya ninguna observación de ningún cliente ni nada, ni nosotros cuando vayamos a supervisar la ciudad. Y eso, dice, está tan metido dentro del equipo, que la gente entre ellos te van ayudando, entre ellos che, fíjate que te quedó acá, fíjate, y lo repasan, y hay una cuestión de equipo, que lo hablamos en el encuentro pasado, que se genera de entender un objetivo común. Pero que el equipo, cuando hablábamos ¿se acuerdan que hablábamos que la esencia del equipo es el compromiso con una meta común y sentirse mutuamente responsables de un objetivo común? ¿Se acuerdan? Esa era la esencia del equipo. ¿Se acuerdan? Bueno, infiero que sí. Lo vimos en el encuentro pasado, ¿no? La esencia del equipo, cada uno tiene responsabilidades individuales, pero todos tienen un objetivo común y van por ese objetivo común. El compromiso con ese objetivo común hace que las personas entre sí colaboren, se ayuden y demás. Que eso esté instalado en un equipo, muchísimas veces es gracias al líder. A alguien que buscó que la gente comprenda, que buscó influir para que todos vayan en la misma dirección. ¿Sí? ¿Avanzamos un poco más? Nos detenemos en lo que tenga que detenernos, porque nos tenemos que detener, no hay problema. Bien, metámonos un poquito en qué tipo de influencia ejerce el líder, ¿sí? Para pensar en la influencia del líder, analicemos cómo influye ese líder a las personas. ¿Es por convicción, como mencionábamos hoy? ¿Sí? ¿Es por miedo? ¿Es por un premio? ¿Sí? Zanahorias o castigos, es esta cuestión de premio ante el logro de la actividad, o castigo si el comportamiento no es el deseado, ¿no? Este es el liderazgo a partir del miedo,
¿Bien? Entonces, la forma en cómo va a influir esa persona también habla de la calidad. Cuando hablamos de liderazgo, también hablamos de calidad de liderazgo, ¿no? Va a depender, va a influir también, va a haber redundancia, en la calidad de ese liderazgo, ¿sí? Es mucho más fuerte, mucho más potente, ¿sí? La influencia por convicción que por zanahoria de castigo, porque cuando no está el premio, los comportamientos no van a estar alineados, o no van a buscar con la misma fuerza, intensidad, motivación, llegar al objetivo común. Porque si no hay premio, ¿por qué me muevo? ¿Ok? Y eso es porque el líder instaló durante mucho tiempo el premio o el castigo. Y no fortaleció la comprensión del objetivo común. No se buscó fijar un objetivo común. No buscó inspirar a las personas en esa línea. ¿Sí? La influencia por convicción es mucho más potente. Porque las personas que están convencidas y entienden cuál es el objetivo común, en una determinada situación no necesita preguntarle al líder, saben qué hacer. O por lo menos toman decisiones que sienten que va a ir en línea con el objetivo. Yo soy una de las analistas de contabilidad que mencionaba recién, y teníamos este objetivo, y tengo que cerrar una compra. Y no tengo a mi líder atrás que me dice, fíjate si podés encontrar un descuento, ¿sí? Pero yo le busco alternativas y le digo, che, no me dijo nada, pero yo creo que si compro por cantidad, por esta cuestión, y puedo estoquear en tal lado, puedo bajar, y el costo, y me mando. Porque tomé una decisión individual, pero que le suma al objetivo grupal. ¿Ok? Y eso es porque lo entendí. Si yo no entiendo eso, voy a tener que esperar todo el tiempo. Che, ¿qué hago? ¿Qué le digo? A mi jefa, ¿no? A mi líder. ¿Qué le digo? ¿Qué le ofrezco? ¿Ok? El líder puede influir racionalmente, desde lo racional, explicando, argumentando, conceptualizando, pero también influye desde lo emocional. Hoy por hoy la influencia emocional es súper importante y se le da muchísimo lugar dentro de la literatura de management, ¿sí? Dentro de lo que es literatura de gestión, la influencia emocional es, bueno, Goleman a la cabeza, ¿no? Goleman es el padre, en realidad, el que se animó a escribir y se dio cuenta que la clavó en el ángulo, digamos, con inteligencia emocional. Después sacó inteligencia emocional para esto, para lo otro. O sea, es un refrito de inteligencia emocional, pero lo que instaló Goleman es la importancia de la gestión de las emociones propias del líder y las emociones de los seguidores para conseguir los objetivos. Un líder, si ve que alguien está triste o está claramente afectado emocionalmente, no va a hacer la vista gorda, va a acompañar, va a tratar de entender qué le pasa, va a tratar de solucionar o tratar de acompañar, y entonces si estás afectada y realmente estás afectado por esta situación, quédate en tu casa, tranquilízate, vamos a, ¿sí? O sea, trata de acompañar también desde lo emocional. O incluso inspirar a partir de la emoción. Si yo soy muy entusiasta, si yo voy desde la sensibilidad, si yo voy desde ahí, estoy influyendo desde la emoción de mis seguidores. Estoy influyendo en la emoción. Se sensibilizan, ¿sí? Con este objetivo. ¿Ok? También influyendo a partir de comunicar cuál es el resultado esperado, ¿no? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? En el ejemplo de recién de las chicas de contabilidad o el equipo de contabilidad, ¿sí? Cuando el líder les dice, y es importantísimo porque la base de datos que quede consensuada acá, ¿sí? Esta base de datos alimenta toda la organización, con lo cual no podemos perder ningún dato de las personas, porque es fundamental. Las personas automáticamente van a trabajar seguramente mucho más detalladamente, mucho más atentos, atentas, porque por Dios que no se me pase ningún dato, ¿no? Y van a estar revisando la tarea 3 veces, no la van a hacer así más, bueno, la pongo en el Access, que me traiga los campos comunes y ya, van a estar revisando, van a fijándose, porque entendieron el para qué.
Y la influencia, a su vez, puede ser directa o indirecta. La influencia directa es aquel líder que influye de forma directa en sus seguidores, ¿sí? El líder de un equipo, por ejemplo, ¿sí? El líder de un equipo tiene relación directa e influye de forma directa con sus seguidores. Pero también hay influencias indirectas de los líderes. Por ejemplo, mediante la jerarquía. Un CEO puede liderar a toda la organización a partir de una influencia indirecta. ¿Por qué? Porque lidera, inspira, todo lo que estamos leyendo en la definición anterior, ¿no? Busca que se comprenda, que exista consenso en la línea de gerentes medios, ¿sí? Los gerentes medios lo siguen, están convencidos, entienden el objetivo común, ¿sí? Alinean sus esfuerzos individuales en el objetivo organizacional, o sea, van a buscar que su esfuerzo laboral sume al objetivo general que les dijo el CEO o la CEO, ¿bien? Esta influencia del CEO o la CEO en los líderes medios es la influencia directa, ¿ok? Porque son sus seguidores. Ahora bien, estos mandos medios, al haber comprendido, escuchado, entendido, alineándose a los objetivos comunes, van a hacer lo mismo y van a influir a sus propios seguidores. Ustedes son una jerarquía, ¿no? ¿Bien? Entonces, se va derramando esta influencia. ¿Ok? Los mandos medios influyen de forma directa a sus seguidores, ¿sí? A los miembros de las áreas, y supongamos que el miembro de las áreas son supervisores de otros equipos también, pues esos supervisores, habiendo comprendido y entendido lo que les dijo el mando medio, influyen también para abajo. Eso es una influencia indirecta del CEO a través de la jerarquía en los operarios, supongamos, o en los empleados de línea de base. ¿Ok? Esa es una influencia indirecta a partir de la jerarquía, a partir de que se lidera muy bien y los seguidores, que a su vez son líderes de otros equipos, siguen la misma línea. ¿Sí? Influencia indirecta también a partir de normas y procedimientos. Yo quiero que se hagan algo en una determinada dirección y pongo un procedimiento para que se haga en esa línea. ¿Sí? O pongo una norma, un proceso. La definición de la estructura influye. Son decisiones que toma alguien que influyen en el resto de forma indirecta, a través de procedimientos. ¿Influye en qué? En el comportamiento. ¿Sí? Influye en el comportamiento, influye en el desempeño, influye en la tarea. ¿Sí? Y también hay una influencia indirecta mediante la cultura organizacional. ¿Sí? El líder también influye sobre la cultura organizacional. ¿Se acuerdan que hablábamos de que el líder puede buscar influir en la cultura a partir de los directivos, ¿no? A partir de la toma de decisiones, ¿sí? De organizacionales, normas, diseño de la oficina, actitudes del líder, influye en la cultura organizacional. ¿Sí? Y a partir de la cultura organizacional también existe un liderazgo, una influencia indirecta, porque sabemos muy bien, ustedes saben muy bien, que la cultura organizacional influye e impacta los comportamientos. ¿Sí? Bueno, voy a ir un poco más rápido, porque estoy medio tarde de los tiempos. Bien, la clave entonces es que existan seguidores, ser percibido como líder por otros, ¿sí? La relación entre los líderes y los seguidores, decíamos, es una relación dinámica, cambia. Y esto lo sabemos muy bien porque lo venimos estudiando. Cambia conforme cambian las expectativas, conforme cambian los intereses, conforme cambia la fuente de poder. Por ejemplo, alguien puede ser líder, un seguidor puede tener un líder determinado, y cuando existe una incoherencia o pasa algo que hace que de repente tanto dijiste de esto y hiciste lo otro, lo contrario, se rompe ese vínculo y ya no existe más ese liderazgo. ¿Sí? Porque no influye más en los seguidores. ¿Bien? O cambian las expectativas, o cambian los intereses, o el seguidor tiene un líder que de repente empezó a formarlo y lo va siguiendo, y de repente se empezó a formar de una forma determinada,
y fue cambiando, y bueno, la vida y su formación y las circunstancias hicieron que ya no lo sigan más a esta persona. Lo guarda con amor, y tiene mucho cariño porque influyó mucho en su etapa profesional, pero ya no es más líder de ella. ¿Sí? Y va a depender de la situación. Y va a depender de la situación. Entonces, ¿por qué va a depender de la situación? Dijimos que va a depender de las características y conductas del líder, de cómo sea el líder. Va a depender de las percepciones y atribuciones, o sea, atribuciones que le dan al líder los seguidores, ¿no? Te escucho. El te escucho, te sigo, le dan la atribución de influir, influenciarme, ¿no? Inspirame, sería. ¿Bien? Y como dijimos, los seguidores lo siguen por algo. Hay algo de esa persona que hace que yo lo quiera seguir. Características y conducta del líder. La admiro, lo admiro. Me resulta interesante su historia, me parece coherente, ¿sí? Me parece humilde, me gusta su humildad y me gusta cómo ayuda a otros, me gusta, ¿sí? Me parece una grosa en lo que hace, es una grosa en lo que hace, yo la quiero escuchar, ¿sí? O no, por el contrario, no sé si es tan grosa, pero es muy piola, siempre me contiene, siempre me guía, siempre es justo que yo estoy más o menos, me da con la pregunta justa, me da con la palabra clave que me ayuda a resolver mi problema personal, o a pensar distinto, o a cambiar el enfoque. ¿Bien? Estoy hablando de distintas características que nada que ver, pero bueno, va a depender de cómo el seguidor percibe esas características y el valor que le da. Pero va a depender también del contexto. Va a depender del contexto. ¿Por qué les parece a ustedes que el liderazgo va a depender del contexto? Puede ser se me ocurre ahora un ejemplo en la época donde el cristianismo era como más tomado en cuenta. Y ahora, ¿cómo te puedo decir? Hubo un momento que el cristianismo era como lo que lideraba todo. Y ese contexto era o lo seguías o no lo seguías y terminabas mal, digamos. Y ahora no es tan así. Quizás ese contexto de todo el mundo era cristiano, quizás lo ayudaba ser cristiano, a que te sigan. ¿Sabes en qué ayudaba US? En que las percepciones de los seguidores, el modelo mental colectivo, ¿no? La percepción, la religión atravesaba la percepción del seguidor y entonces seguía a aquellos que iban en esa línea. ¿Sí? Puede ser. Perfecto. Algo más actual, laboral. Piensen en los líderes en las organizaciones. Decimos esto, quiero que me expliquen esto, ¿no? Liderazgo es la relación entre el líder y el seguidor en una determinada situación. No podría ser, no sé, capaz una organización que esté como no sé, como que esté muy mal y capaz no necesite un tipo de líder que castigue, como que en ese momento capaz necesita uno más emocional, como que todos entiendan, no sé, por qué está mal, como que, no sé, los acompañe más a alguien que esté buscando, no sé, bueno, trabaje más y les pago más, no sé, algo así. Como que capaz necesita más apoyo emocional porque no sé, están todos por perder el trabajo. Bien, perfecto, Wanda, exactamente, bien. Sí, Sol. Por ejemplo, yo digo, qué sé yo, en un ambiente volátil hay una persona que a través de sus habilidades puede resolver y eso lo termina siendo líder porque hace cosas que los otros no pueden o no tienen la capacidad de ver y es seguido por el resto, por la capacidad de resolución frente a un contexto muy difícil. Bien. Entonces, esta persona que es resolutiva en ese contexto, sí, ¿no es cierto, Sol? que sea muy diferenciado, que es un contexto muy volátil o muy difícil de resolver y viene alguien muy habilidoso que muestra su capacidad resolutiva y es admirado por eso. Perfecto, perfecto, porque la situación lo amerita. Bien. En el caso de Wanda es lo mismo, ¿no? Un líder que pueda comprender y acercarse desde lo emocional en una situación donde
hay una carga emocional importante en la organización, probablemente sea quien lidere esa situación. ¿Sí? Es Bien. como que resalta frente a los demás Ujú. por su capacidad resolutiva. Profe, o sea que según el contexto puede haber diferentes líderes, o sea, no siempre va a ser el mismo. Perfecto, Bren. El tipo de... Dos cosas. Acá se concluyen dos cosas. Uno, lo que vos acabas de decir, Bren. Muchas veces el contexto, ¿sí?, define que una persona sea líder, influye en realidad, en que una persona sea líder, que son líderes espontáneos. En las organizaciones existen líderes, dijimos hoy, por puestos jerárquicos que coinciden que es líder, pero también hay líderes espontáneos en las organizaciones, ¿sí? Y en determinados contextos aparecen determinados líderes que antes no estaban y que en otro contexto no van, ¿sí? Supongamos, y tenemos el mejor ejemplo triste, como siempre digo, que es la pandemia. Probablemente en la pandemia, a partir de la pandemia, en las organizaciones, supongamos el gerente comercial de una empresa de venta de indumentaria, el gerente comercial de Otero, qué sé yo, Otero Deportivo, Mateo, lo que fuera, ¿sí? Que está acostumbrado y dirige y lidera a su equipo de vendedores de forma, el de Frávega, el de Musimundo, en el piso, ¿no? Sabe cómo dirigir a la gente y los motiva para que vendan de una determinada forma cara a cara con la gente, en el piso, en el local. Pandemia. ¿Ok? Bien. Y tal vez buscó mantenerlo inspirados, pero no sabían bien cómo hacer, y hay alguien dentro del equipo que es porque le gustaba, porque se mete, porque lo que fuera, porque lee, o porque estaba metido, porque lo que fuera, más joven, ¿sí?, que la tiene clarísima lo que es e-commerce. Entonces empieza a generar plataformas, y como las maneja, sabe generar plataformas de contacto con el cliente, de venta online, el carrito en la nube y demás. Más allá que técnicamente lo puede solucionar, a lo mejor esa persona empieza a liderar al equipo de ventas de cómo manejarse en la virtualidad. Y el gerente comercial, que es alguien más grande, de 60 años, que era un grosso, y estaba bárbaro, a lo mejor se queda como líder dentro de lo que es la motivación, el estar, pero esta persona empieza a cobrar un liderazgo vinculado al conocimiento, vinculado a qué hacer ahora, cómo seguir en el campo virtual. ¿Se entiende? O sea, el contexto pudo hacer que exista otro líder que tiene sentido en ese contexto. ¿Sí? O alguien, como dijo Sol, en un contexto donde está todo bien, tiene un liderazgo determinado, y en un contexto que se pone más volátil, más competitivo, lo que fuera, porque pasó algo, aparece alguien que tiene ideas más innovadoras y lidera, ¿sí?, la gestión del cambio, lidera al equipo, a los seguidores en una línea más creativa. Entonces el contexto puede hacer que afloren distintos liderazgos. Aparecen distintos liderazgos en función del contexto. El ejemplo de Wanda está buenísimo, ¿no? Hay un impacto emocional muy grande, y hay quien sabía liderar antes, no sabe manejar, no tiene inteligencia emocional, no sabe qué hacer con eso. No sabe qué hacer con eso. ¿Bien? Y aparece alguien, ¿sí?, que tiene habilidades y de a poco le propone, ¿por qué no hacemos reuniones donde podamos hablar, donde podamos vincular esta cuestión? Y empieza a aparecer esa persona, se empieza a meter en determinados temas y empieza a generar un vínculo con los seguidores distinto que no estaba antes. ¿Sí? Pero a su vez, los líderes, en función del contexto, también se deberían adaptar a ese contexto, que es el famoso liderazgo situacional. El liderazgo situacional es aquel liderazgo que se adapta a la situación en dos grandes líneas. En función de la madurez de los seguidores, madurez técnica, emocional, ¿sí?, el seniority que le llamamos, ¿sí? ¿Por qué la madurez de los seguidores? Porque un líder no va a buscar influir de la misma forma a un equipo cuyos miembros están hace 10 años en la organización, ¿sí?, que aquellos que recién ingresan.
¿Ok? Para que comprendan la tarea, para que entiendan el para qué, todo lo que hablamos antes, probablemente en los que recién ingresan va a tener que estar más cerca, con un estilo más participativo, más de acompañar, ¿no? Estarle más arriba para poder acompañarlo, juntarse, cómo te sentís, lo entendiste, no lo entendiste, que alguien que ya está hace 10 años, va a ser distinto el liderazgo. ¿Sí? A lo mejor al que estás a 10 años va a decir, no, a esta persona yo tengo que enganchamos con motivación. ¿Sí? Esta persona seguramente, bueno, en función de las reuniones que tuve, le gustaría participar más en la toma de decisiones, y entonces un líder está atento a eso, a los factores de motivación, ¿no? En función de la situación. Y también la otra circunstancia situacional, dijimos la madurez, otro es la tarea, ¿no? No es lo mismo en un contexto donde se necesita hacer decisiones importantes de forma apresurada. Acá en La Plata hubo una gran inundación. En la inundación de La Plata aparecieron muchos líderes autocráticos, ¿sí? El que baja línea. O muchos líderes asumieron ese rol, que eran democráticos y demás, porque no puedes estar 45 horas decidiendo qué hacer. Tenés que tomar decisiones rápidas, ¿sí? Similar también a la pandemia. Un mismo líder también puede tener distintos estilos de liderazgo, en función de la situación. O sea, puede existir distintos líderes, distintas personas que asuman el liderazgo, que asuman ¿por qué? Porque existen seguidores que comienzan a seguirlos, ¿sí? Acuérdense que no es una decisión, es que digo, yo soy líder ahora, ¿ok? Es un proceso que naturalmente puede empezar a aparecer con otras personas, siendo líderes otras personas, en función del contexto, o puede ser que en función del contexto, el líder asuma distintos estilos de liderazgo, pero es la misma persona. ¿Me siguieron acá? ¿Sí? Sí, sí. Bien. No me voy a detener acá, simplemente lean, que creo que está en Google, creo que habla de los distintos enfoques, porque cuando estudiamos al líder, dijimos las características del líder, tiene que ver con que la historia fuera analizando qué es lo que hace que la gente siga a una persona. Eso es lo que los científicos estudian. Y de liderazgo hay mucho escrito, incluso todos los autores dicen, hay tantas definiciones de liderazgo como científicos se han puesto a estudiarlo. ¿Sí? La definición que les dimos recién, esta, es la definición que trae Shukl. Al cierre del capítulo, al cierre del texto, van a encontrar esta definición, porque es una definición que lo que termina es como concluir a partir del análisis de todo lo anterior. Así que lean todo el texto hasta el cierre, por favor, y acá está la definición. Pero es una definición, ¿sí? Hay miles de definiciones. Y esto fue variando porque a lo largo de la historia empezaron a estudiar, por ejemplo, al principio se decía que los líderes tenían determinadas características, por eso es el enfoque de rasgos, ¿no? Sí, son los que son simpáticos, los que tienen, los que son carismáticos, los líderes que son entusiastas, bueno, son como, hacían una definición de rasgos que caracterizaban a los líderes. Después dijeron, no, pará, tenemos que ver qué es lo que hacen, cómo toman decisiones, cuál es la conducta de los líderes. ¿Cómo influyen a la gente? ¿Pero por qué conductas? ¿Qué hacen bien? Estudiemos a los líderes exitosos a ver qué hacen bien. Ese es el enfoque conductista. Aparece el enfoque situacional, ¿qué es esto? No, para un momentito. Pero ese líder fue líder en esa situación. Ese mismo líder en esta situación no funciona. ¿Sí? Que es el situacional. Y el poder influencia tiene que ver con las fuentes de poder que hoy hablamos, cómo influye a partir de esa fuente de poder. Poder de conocimiento, poder de experto, poder por jerarquía, influye por el miedo, ¿sí? Y hay un enfoque integrador que es uno de los más recientes, los más modernos son más integradores que toman un poco de todo, ¿sí? Lo paso rápido porque en realidad lo pueden leer y no me quiero detener, pero sí me quiero detener conceptualmente en esto. ¿Qué les parece? ¿Es lo mismo?
No, profe. No. No, venimos diciendo que no, ¿no? ¿Y en qué se diferencia? En función de todo lo que les he dicho, lo que hemos conversado, ¿qué les parece que se diferencian? Yo creo que un gerente como que da órdenes o sea, tiene un objetivo claro, una dirección para el cual guiarlos y todos tienen que seguir como esa dirección, Ujú, esos ok, pasos. O sea, te da lo que tenés que hacer. En cambio, el líder quizá no. Eh, no sé si es así la... bien, va por ahí, va El por ahí. líder, el líder tiene las cualidades para hacer que la gente lo siga, sin ser jefe, digamos. Sin Claro, El el necesidad. gerente líder, como, lo pueden llegar a seguir por la jerarquía, pero el líder quizás no, porque tiene la actitud necesaria para que lo sigan sin ser el jefe. Ujú, el bien, líder te impacta más como emocionalmente, ¿no? Y el gerente no. El gerente es más un bien, jefe. bien, perfecto. La forma en cómo influye puede ser, por ejemplo, más emocional, claro, perfecto. Sol, En la forma de que es, de cómo es escuchado en realidad. Porque quizás el gerente puede explicar una tarea y los empleados pueden tomarla o no, pero el líder no, es como que todos vamos al mismo objetivo porque compartimos eso. Entonces, la forma en que es escuchado también. ujú, bien, bien, Valentina dice, uno lo determinan los directivos, gerente, y el líder surge de su relación con los otros. me gustó, bien, Valen, claro, también, me gustó, bien. Vamos a hacer una actividad cortita, porque tenemos poco tiempo, pero me gusta para que vean en práctica algo. Un caso, yo les voy a dar un caso. Espera que está Barassi poniéndose nerviosa. Eh, les voy a dar un caso, esperen un cachito que voy a ver dónde está. Copiar el link. Vos, Eli, si podés haciendo las salas de los grupos, Dale. ¿sí? Les voy a, acá en el chat les voy a poner el caso, ¿sí? Y díganme, vayan entrando a ver si, o por lo menos uno por cada grupo, entren a ver si se ve bien el documento, y díganme si se ve bien, Sí, profe. ¿sí? ¿Entraron al PDF? Sí, profe. Bien. Bueno, cualquier cosa, si no, me vuelven a la sala y me dicen. ¿Qué Bien. tiempo dejamos? Pero bueno, 5 minutos, porque es rápido, es para que conversen un poco sobre 5, 10 minutitos, vamos a ponerle. Ahora lo vamos manejando, Eli. Pero sí, 5 o 10 minutos. Cuando vayan terminando, de última vuelven, pero 10 minutitos hasta menos cuarto para cerrar. Ok, Cami. Entonces, vayan a la sala, que ya Eli, acuérdense, espontáneamente asígnense a la sala que corresponda. 8 minutos, ¿sí? Más o menos, y volvemos. Bien. Bueno, ¿cómo fue el ejercicio? Cuéntenme, ¿qué analizaron? ¿Qué le pasa a Juan? Aclaro que es un caso real. ¿Qué analizaron con Juan? Bueno, en mi grupo se dio que capaz ni bien terminamos de leer, la primera reacción fue pensar que Juan tendría que echarlos a todos. Eh, Después, por otro lado, pensamos que si Juan hacía eso, como que iba a arrancar a liderar y como que la gente le iba a tener como un liderazgo por el lado del miedo, entonces iban a arrancar a hacer las cosas por miedo o las cosas como teniéndolo como un mal líder o como un líder negativo. Entonces, como que pensamos en que en vez de echarlos así de una, tendría que tratar de hablar con estos empleados e ir modificando la dirección que capaz hace varios años venía funcionando mal para que estas cosas no sigan pasando. Eh,
porque claramente son estos impactos que tienen los empleados son impactos negativos, pero no sirve de nada tratarlo así de una diciendo, bueno, ya está, te reemplazamos por otro, o sea, porque va a seguir pasando con otros empleados o va a seguir pasando con las personas nuevas que vengan, entonces, bueno, es mejor capaz capacitarlos o mismo charlar con ellos para que no vuelva a suceder el mismo error. Ujú. Bien, me gustó mucho. Bien. ¿Qué Yo más? soy del mismo grupo de Cata y lo que pensamos es que tal vez el gerente anterior hacía justamente eso, porque viste que dijo que había mucha rotación de empleados, entonces iba a terminar siendo igual. Tal vez era mejor primero poner las reglas claras y decir, bueno, si la próxima vez pasa esto ya con todo aclarado, bueno, ahí se toma otro tipo de medidas, pero si no iba a terminar siendo igual que el otro gerente y iban a tener las mismas respuestas, porque tal vez si lo echaban, el próximo se equivocara, en vez de admitirlo o algo, iba a intentar esconderlo de vuelta y se iba a armar un ciclo que iba a ser todo lo mismo. Ujú. Bien, muy bien. Muy bien. ¿Quién más? Claro, Nosotros, perdón. habla. Ok, gracias. Nosotros dijimos como que convoque una reunión y entiendan como la importancia de no ocultar los errores, porque capaz por el tipo de liderazgo que tenía la persona anterior, los castigaba si se confundían, entonces los llevaban a tener ese tipo de actitudes, entonces como, no sé, que entiendan lo importante de que, no sé, capaz pueden confiar en él, no sé, capaz que le diga eso de que está hace tantos años, y que entiendan que, o sea, lo importante estaría en eso, en la confianza, o no sé, en que, como empezar a cultivar pautas culturales que lo lleven precisamente a no ocultar los errores, como que capaz le dice que no pasa nada. Bien, perfecto, me gusta también. Un poco contextualizar de cuál es el impacto que tiene eso, ¿no? El error. ¿Para qué? Para concientizar sobre por qué no hacerlo. Bien, muy bien. ¿Qué más? Bren, ¿estabas en el mismo grupo de Wanda? No, pero quería decir algo parecido con el tema de que influir directamente en las normas y procedimientos. Ay, me agarró hipo. Normas y procedimientos, y lo mismo, generar un clima de confianza que haga que ellos, si el día de mañana se vuelven a equivocar, no lo intenten ocultar, sino vayan con él, mira, pasó esto y esto, podemos solucionarlo, o sea, confiar en su jefe, digamos, no sé, su líder. Ujú. Bien. ¿Alguien, algún otro grupo que haya hecho algo, que sumen en algo distinto a lo que ya se habló? Ok, bien, está buenísimo lo que surgió, ¿no? La primera reacción es por ahí de echarlos, pero bueno, hay una historia ahí en el casito, habla, ¿no? Una historia de un jefe previo que tenía esa línea y que entonces lo que está instalado ahí, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que pasa en el área de producción? ¿Qué es lo que está instalado? El miedo, profe. El miedo, y eso, pero caracteriza qué cosa, ¿cómo lo estudiamos nosotros? Que son la forma en cómo se comportan los miembros de los operarios de producción. Por el lado de las pautas culturales, ponele ese lado. Exactamente, Wanda, es una cultura organizacional, o sea, una microcultura, no sabemos si en el resto de la organización es así, pero en el área de producción hay una microcultura de ocultar, del miedo, de cubrirnos entre nosotros, de los compañeros, de que el líder es el malo o de que el jefe es el malo, ¿no? Puede ser que haya una microcultura instalada por muchos años de un tipo de liderazgo nocivo en ese sentido, y entonces esa cultura ya está instalada, digamos, ¿no? Es lo que está sucediendo. Por eso fue natural que la gente rápidamente trate de omitir, de ocultar su error. Bien, está muy bien lo que dicen. Si van por el lado de, tal vez, de despedir a la persona, estamos en la misma en términos de buscar cambiar esa cultura organizacional, porque por supuesto no va en línea a la organización. La organización no va a querer eso, ¿sí? Ahora,
lo que faltaría en toda la respuesta de ustedes es justamente juntarse con la gente y preguntarle, primero falta preguntar algo fundamental, ¿no? ¿Por qué ocultaron la situación? ¿O por qué pasó lo que pasó? Claro que hay un componente de miedo, o de miedo que me echen y demás, pero la pregunta construye y me da la puerta para abrir hacia la confianza. La confianza es algo que resulta, ¿no? Digamos, es un proceso, no es que yo digo, bueno, ahora confía en mí y la gente confía, ¿no? Yo te digo, prometo, te digo cómo me gustaría trabajar a mí, y después con los hechos voy demostrando y esa persona empieza a confiar, ¿no? Que es lo que ustedes decían también en el otro grupo, Bren, por ejemplo, ¿no? La confianza es algo que se va a construir. La persona tiene que, con hechos, demostrar que va en una determinada línea, ¿sí? Tal vez pueden pactar una norma, puede ser que sea un llamado de atención, puede ser que haya una sanción o no, pero la realidad es que definitivamente tiene que haber un cambio buscando cambiar esa cultura organizacional, buscando instalar, buscar construir una confianza con su liderazgo, para construir liderazgo en realidad, confianza con su persona para realmente construir un liderazgo. Hasta el momento recién llega, no es líder de esa área, ¿no? Claramente porque sabemos que eso es un resultado de un proceso, ¿no? Pero tiene que ir construyendo ese liderazgo, esa confianza, ese soy distinto a lo que venía haciendo. Tal vez hoy hablábamos de lo emocional, bien, tal vez es un liderazgo desde más carácter emocional, la gente está con mucho miedo de perder su trabajo, bien, o enojado con la organización, o enojada con la organización. El líder tiene que ser capaz de captar eso que está pasando para ir trabajándolo. Si el líder no capta, porque no pregunta, porque no se acerca a la gente, no va a tener nunca esa sensibilidad necesaria para liderar una determinada línea. Me encantó esto que decías, Wanda, bueno, concientizar sobre la importancia de cuál es el impacto de un problema, de una avería en la máquina. Se para la máquina, se traba tal cuestión, durante 2 días no podemos tal cuestión, la organización, ¿bien? O sea, tener ideas de cuál es el impacto, ¿bien? Y lo más importante además, que lo que esa persona decida hacer con esos 2 operarios va a impactar en dónde además. En el comportamiento de ellos. De ellos en particular y también de quién. ¿De quiénes? Y de cómo lo ven también. El resto. Exacto. ¿Cómo ve el resto de esa microcultura, de ese área de producción, y ni hablar que de toda la organización, pero sobre todo del área de producción, cómo lo ve y va a impactar en los comportamientos del resto? Uy, los echaron, no, olvídate. Acá es igual que el otro, ¿bien? O mira, no los echaron. ¿Cómo, Bren? ¿El resto sería los seguidores? No, porque todavía no estamos hablando de un liderazgo, porque la persona recién llegó a la organización. El resto me estoy refiriendo al resto de los operarios, por ejemplo, ¿no? Digo, de repente empieza ahí a impactar también el comportamiento del resto, porque van a ser seguidores o no, también en función de eso. ¿Se entiende? Si de repente esta persona se muestra sensible, se muestra comprensiva, se muestra buscando alternativas, se muestra, bueno, ok, esto es algo de antes, aprovecho para hablar con todos, antes esto era así, lo importante es que yo quiero cambiar esta cuestión, vamos todos para este lado, y da una charla, y habla de la importancia, como decía Wanda, del valor que tiene el trabajo que hacen y que lo hagan bien, porque una avería produce esto, da una charla, aprovecha esa situación, ¿bien? Y ahí están las bases de promesa. Si es coherente, puede lograr entonces que la gente lo siga. La gente dice, sí, es verdad, parece distinto este tipo. Qué buena onda, me gustó lo que dijo. Ya empieza a generar un vínculo, empiezan a aparecer los seguidores, ¿sí? De a poco. Pero es algo que se construye, es una relación que se construye. Pero está bárbaro el ejemplo, ¿no? Donde una decisión cambia absolutamente tu estilo, ¿sí? Puede construir o deconstruir, romper una relación. Esto es un caso real, ¿sí? Entonces, acá rápidamente, porque nos queda muy poco tiempo, simplemente se los presento a los temas, tiene que ver con lo que Jane habla del rol del liderazgo, por ejemplo, con la cultura organizacional, ¿sí? En determinados momentos, dice Jane, de la organización, el líder tiene una función vinculada a la cultura organizacional, ¿sí? Al inicio va a buscar crear esa organización, luego va
buscar construir esa cultura, consolidar esas pautas culturales, luego el líder tiene la responsabilidad de buscar que esa cultura se mantenga y crezca y se generen estos círculos de sociabilización que decíamos que construyen y consolidan la cultura, y después tiene que tener la habilidad y capacidad de cambiar cuando sea necesario cambiar. ¿Sí? Eso es el liderazgo en relación con la cultura. ¿Sí? Porque este es un caso que también tiene que ver con cultura organizacional. ¿Sí? Ahora, cuando hablábamos de liderazgo y dirección, y que todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Tiene que ver con estas distinciones. El líder va a buscar innovar, va a buscar inspirar, va a buscar orientar los esfuerzos individuales en una visión compartida, ¿sí? Inspirar, motivar, va a dar sentido. Y el gerente va a buscar la estabilidad, el orden, la dirección, va a fijar objetivos y va a hacer el seguimiento, y va a controlar, y va a supervisar, y va a ajustar los objetivos, ¿sí? En definitiva, el desafío y lo que se busca es que los gerentes desarrollen habilidades de liderazgo. ¿Se entiende? Porque lo ideal es combinar las dos cosas, porque es necesario, lo mismo que decíamos con paradigma de la complejidad. Son necesarios los planes, es necesario la dirección, los planes, los programas, lo estático, lo estable, es necesario. Si no, no existe ninguna organización puede caminar si va armándose sobre la marcha. Necesita una base de planificación, de definición de objetivos. El tema es que cómo liderás, cómo llevas a la gente a que trabaje en esa línea bien, con un fuerte liderazgo, buscando que la gente labure por convicción, que entienda hacia dónde va. ¿Sí? Si yo no tengo fuerte liderazgo, no tengo capacidad de liderazgo, voy a definir objetivos y voy a tener que generar una estructura de control de las personas para que cumplan esos objetivos. ¿Sí? Son esas estructuras enormes y ¿qué es lo que hacen? Ponen supervisores, 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 supervisores. El cambio cultural es un cambio más lento, pero buscar líderes que inspiren y que hagan que la gente trabaje porque quiera trabajar, no porque le dicen que tiene que trabajar. Yo trabajo y no tengo ningún jefe atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque estoy convencida, estoy hablando con el proveedor buscando disminuir los costos. No lo hago cuando me ve mi jefe. ¡Ay, entró la jefa, voy a llamar! ¿Sí? Porque ahí sí estamos frente a una jefa. Si esa jefa buscó liderar a ese equipo y concientizar, esa persona llama independientemente esté o no esté la jefa. Esto en pandemia se vio perfecto. Las personas que pudieron liderar a los equipos en pandemia fueron aquellas que buscaron entender, comprender a la gente emocional y racionalmente, guiar en los objetivos organizacionales, se pusieron metas, ¿sí? Hicieron acompañamiento, cercanía y demás, y entonces eso logró que los equipos trabajen por más que no tengan a un jefe cerca, porque estaban en su casa. ¿Sí? Y no lo haces con control, lo haces con liderazgo. Con control también, pero el control es más corto. Porque la gente que se siente controlada y no tiene un líder, y es un buen trabajador, una buena trabajadora, es un talento que se llama ahora, ¿cuánto tiempo dura en una organización que a lo mejor podría brindar muchísimo valor esa persona, pero teniendo un jefe o una jefa, perdón, que la oprime, que no le da posibilidad de crecimiento, que le dice lo que tiene que hacer, ¿sí? No dura nada, empieza a buscar otro trabajo y se va. ¿Bien? Esto lo paso rápido, pero esto es Shukl, ¿sí? El capítulo 11 de Shukl es importantísimo, que vincula el liderazgo con el aprendizaje y con los equipos, ¿sí? Y por último tienen al antilíder, ¿sí? Que lo desarrolla Hantum. Hantum hace un desarrollo de lo que es liderazgo, pero el antilíder simplemente entender que existen en las organizaciones personas que directamente no es que no son líderes, son antilíderes, ¿sí? Son los monstruos organizacionales, le dice Hantum, ¿sí? Porque van aplacando a las personas, van paralizando a las personas, ¿sí? Y se va generando una cultura organizacional del miedo, del odio, ¿sí? Del ocultar, ¿sí? Son
dice bestiales, tóxicos, psicópatas, narcisistas. Es la persona que maltrata a la gente, que no le dice nunca cómo está trabajando, que los deja solos, ¿sí? El micromanagement es la supervisión en la nuca. Haz esto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Ok? Eso es el micromanagement. O decirte qué hacer, toca ese botón, después esto, después, no, vos no pienses, haz lo que te digo, esto, después esto, después. Eso es el micromanagement, ¿sí? Bien, son características de los antilíderes, ¿bien? Bien, he corrido en el día de hoy y sé que por ahí las mareé. ¿Se entendieron los principales aspectos? Repasamos lo que es el concepto de liderazgo, las características del liderazgo, repasamos la relación con los seguidores, ¿sí? Repasamos lo que tiene que ver con, a lo último, lo que tiene que ver con el liderazgo, con la cultura, ¿sí? Nos quedó lo de Jung en función del liderazgo de equipos y el aprendizaje, nos quedó eso, ¿sí? Y los procesos de influencia. ¿Bien? ¿Algún comentario, alguna duda, algo que haya quedado en el camino y que yo no haya podido, o no fui clara, o haya quedado en el tintero? ¿No? Bien. Igual no se preocupen, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ustedes 2 semanas que tienen exámenes, muchos éxitos en lo que rindan, pero después volvemos a encontrarnos y vamos a hacer actividad de repaso donde vamos a estar repasando y profundizar los temas que nos hayan quedado colgados y la vinculación con todos los temas de la segunda unidad. ¿Sí? Bien. O sea, profe, que estas 2 semanas no hay clase, ¿no? No hay clases, semana de exámenes. Joya. Bien. Bueno, quienes rindan, Buenísimo, muchos profe. éxitos. ¿Cómo, Mili? No, buenísimo, que gracias. No, por favor. Es así, en la facultad cuando hay semana de examen no hay clases, chicos. Algunas materias por ahí dan, pero por lo general no. Entonces volvemos el 21. Sí, no sé la fecha. A verte, Berta. Déjame ver. Espera. El 7 no sería, el 14, claro, el 21. ¿Verdad, Eli? ¿No es cierto? ¿Estoy diciendo bien? Sí, son 3 semanas sería. Bueno, 2 semanas a partir de ahora. Sí. Bueno, bárbaro. Chicas, chicos, nos vemos. Muchas gracias. Nos vemos, profe. profe, nos vemos. Bueno, profe, gracias.